Saben que últimamente hemos estado probando varias distribuciones de GNU Linux, con el punto de, por así decirlo, buscar la mejor distribución y quedarnos con ella. En este caso nos tocó Ubuntu DDE. Ubuntu DDE es un remake. Antes de cualquier cosa, explicar cualquier cosa, si te estás buscando un sistema que sea estable por un lado y que sea visualmente muy bonito, que tenga una interfaz gráfica muy bonita, bueno, Ubuntu DDE es la mejor porque tiene, por un lado, vamos a comenzar por el que es un remake. Bueno, porque está fusionado con dos sistemas. Está fusionado con uno de los mejores sistemas que tiene Ubuntu para un usuario promedio, porque es bastante estable y es bastante fácil de usar. Y por otro lado tiene DeepinOS. ¿Por qué Ubuntu? Porque Ubuntu es un sistema bastante bueno. Por otro lado, DeepinOS porque es un sistema que tiene una de las mejores, o mejor dicho, la mejor interfaz gráfica de todo el mundo de GNU Linux. Por eso se hace esta mezcla. Mientras vas viendo lo que es la interfaz gráfica del sistema, algo que cabe sacar es que en ningún clip le ponga aceleración. Todo lo que verás aquí es como va fluyendo el sistema. Ya entrando en materia, lo que son los requisitos del sistema para poderlo instalar, algo que cabe sacar es que también te voy a enseñar cómo instalarlo. Te voy a dejarlo el video en la descripción o en like. Los requisitos son tener un procesador de 64 bits con 2 núcleos y 2 GHz. Por otro lado, tener una RAM de 2 GB. Con eso anda bastante fluido el sistema, porque recordar que está basado en el motor de Ubuntu. Al tener un motor de Ubuntu, Ubuntu corre por lo general con 1 GB. Al tener una interfaz diferente a Ubuntu, exige más. Por otro lado, también tener 30 GB de almacenamiento para guardar, por ejemplo, el sistema, actualizaciones futuras, y tener como un poco de almacenamiento para el sistema en general. Para lo que se preguntaban, eso que están viendo en pantalla es como que la caja de aplicaciones, pero la caja de aplicaciones también se puede expandir, como lo pueden ver en pantalla ahora. Ya sabiendo esa pequeña información, bueno, ¿cómo es la bienvenida del sistema? La bienvenida del sistema es bastante fluida y me imagino que al ser la primera arrancada del sistema está bastante fluido, y como que todos los recovecos del sistema están personalizados por lo que es DeepinOS. Si no saben bien lo que es DeepinOS, también te lo voy a dejar en la descripción, y también quizá en una lista de producción probando sistemas en GNU Linux. El punto de eso es ver cómo anda el sistema y ver qué tanto nos gusta. Como por ejemplo, esa es la terminal. La terminal yo me la encuentro como que, no sé, como que todo está como que, por así decirlo, perfeccionado. Aquí tú no vas a encontrar una aplicación con los cuadros o las esquinas, por así decirlo, cuadradas. Aquí todo va a ser redondeado, como que todo va a ser personalizable. Más adelante les voy a enseñar cómo es que todo eso se personaliza. Aquí está la configuración. La configuración de GNU Linux es como que en esta versión todo está orientado a lo que es personalización, como que cualquier usuario, al ser una interfaz como que se vea tan limpia, tan bonita, sea así. Por ejemplo, el tema oscuro. El tema oscuro fue lo que más me gustó de esto. Y también ver que hay 3 temas. Hay un tema claro, un tema automático y un tema de personalizar. Por otro lado están los puntos de pantalla. Los puntos de pantalla yo creo que son mejores que los de Windows. Los de Windows por lo general tienen colores puros, y por otro lado tienen la ventana de Windows, que no es más nada de ahí. Aquí hay como que todo personalizable, por así decirlo. Todo, cada una de las pantallas de los fondos es personalizable. Y por otro lado están las animaciones. Cuando van, por así decirlo, cambiando de diapositiva, como que se va diapositiva de imagen, se va como que, por así decirlo, tiene una animación, como que una animación distinta. Otra cosa es la barra. La barra se hace transparente y como que se hace más adaptable. Podemos ver también está el modo oscuro. El modo oscuro y el modo automático. Otra cosa que me gustó fue que también se puede poner más clara o más oscura la barra, para que la barra se adapte más a lo que es el fondo de pantalla. Y también está en lo que son la personalización de los iconos. Aquí mismo te trae el pack. También modificar lo que es el mouse. El mouse también se puede modificar. Tiene varios packs. Y esos varios packs como que vienen predeterminados y tú lo tienes en el mismo sistema. No como que tú tienes que descargar un programa para modificar el mouse, un programa para modificar el fondo de pantalla, un programa para descargar o modificar las esquinas. Algo que se ve mucho en Windows y otros sistemas. Y en Windows es un tanto difícil, que Windows no te permite hacer nada. Y estamos viendo también cómo se ve el sistema. Cada ajuste del sistema, cada parte, por así decirlo, está aquí. Por otro lado está como que cada configuración de cada componente
por lo general, tiene como que cierta personalización, como que cada icono tiene una parte de personalización y una parte de lo que es la configuración del sistema, de cada parte, por así decirlo. Es como que cada menú tiene su parte de personalización. Aquí está la información del sistema. Otra cosa que cabe destacar es que este sistema como que le damos ahí hacia abajo y categoriza. Por ejemplo, si tenemos internet, todas las aplicaciones que nos permiten navegar a través de internet se va a abrir aquí. Ese es el gestor de archivos. Por ejemplo, si vamos a juegos, en juegos o en gráficos, si no me equivoco, van a aparecer todas las aplicaciones que están dentro de esa categoría. Por otro lado, si vamos a Ofimática, no, esos son juegos. ¿Qué pasa si vamos, por ejemplo, aquí a Ofimática? En Ofimática van a necesitar todo esto. Algo que cabe sacar es que ese sistema trae LibreOffice. LibreOffice es como que el Office 365 de Microsoft. Pero ¿qué pasa con LibreOffice? LibreOffice es totalmente gratis y no tienes que reinstalarlo. Viene instalado en el sistema. Y como pueden ver, ese sistema o ese programa se ve igualito a Word. Igual totalmente a Word. E incluso tú puedes guardar los documentos como .docs, o mejor dicho, como se guardaría en Word. Y también descargar, por ejemplo, archivos de Excel o también de Word y abrirlos aquí, modificarlos como si tú estuvieras en Word literalmente. Eso es como que muy abierto el sistema. Y algo que voy a sacar es que solamente Office, el pack de Office, pesa 3 GB. Esa es la hoja de cálculo. Si saben usar Excel y, por ejemplo, si quieren sumar una casilla con otra, eso es exactamente lo mismo. Se hace en Excel, se hace aquí. Vamos a seguir con lo de Office. Sabemos que, ¿sabe cuánto pesa Office por lo general? La versión 2019 pesa 3 GB. 3 GB solamente para el Ofimática. Y ese sistema pesa 2 GB y algo. Y trae el sistema y trae el pack de Office. También trae el navegador, trae todo con 3 GB. Con instalar 3 GB, solamente instalar el sistema, tienes el mejor navegador, que es Mozilla para mí, por así decirlo. Y también tiene todo. Así es por así decirlo, el calendario y todo esto. Al buscar la configuración del sistema de la pantalla, nos manda aquí y nos manda como que es como un acceso directo. Aquí puse el tema claro porque me gustó más. Y también vemos qué tan rápido es el sistema, porque el punto de eso es saber qué tan rápido es ese sistema. Y cómo también se pueden cambiar los fondos de pantalla, porque yo volví aquí porque me gustó cómo se mueve el sistema a través como que de la consola. En punto de eso es ver qué tan rápido es el sistema, porque esa computadora no tiene muchas especificaciones muy buenas para como anda el sistema. Este sistema anda como si fuera una computadora de último nivel, de un procesador muy bueno, con RAM muy rápida y una cantidad de RAM bueno y un almacenamiento muy rápido. Y como que aquí yo no he encontrado el primer bug. El primer bug que tú entras cuando instala Windows son las actualizaciones. Se pone el sistema muy lento, y más si tú la paras. Si tú paras las actualizaciones, sabes tú que vas a tener problemas. Por otro lado, el Select ISO Image File es como que para tú montar sistemas en USB. Eso viene predeterminado en esa versión de Linux. De GNU Linux, perdón. Si quieres saber un poco de la historia de GNU Linux, también te voy a dejar un video en el canal, en ese video, un link en ese video. Y otra cosa que me gustó fue esto, como que la interfaz, el monitor es como que el administrador de tarea como lo tiene en Windows, pero aquí está como que más hypeado, por así decirlo. ¿Por qué digo más hypeado? Porque está más visualmente, como que cualquier persona puede verlo, como que cualquier persona transmite como que un lenguaje, por así decirlo, que cualquier persona puede ver como que está conformado el sistema. Y el sistema aquí abierto me consumía 2 GB de 8, no alcanzaba a los 2 GB, a completar los 2 GB y ya tenía 8, y de 8 consumía 2. Aquí vemos todas las aplicaciones del sistema, como que en la caja de aplicaciones. Y también lo que voy a sacar es la tienda de aplicaciones. La tienda de aplicaciones es un encuentro muy bueno. Por otro lado, tiene como que está como que dividida o subdividida en diferentes cosas, como por ejemplo juegos, ofimática, video. Algo que voy a sacar es que aquí
por así decirlo, en Linux hay muchos editores de video. Para esos que se quieren pasar, y también los programas de desarrollo y todo eso. Y miren cómo el sistema, cómo que el sistema se mueve. Estoy entrando por primera vez, todo se está cargando, nada de eso, de como que almacenado, como por ejemplo una memoria temporal, y nada de eso. Todo es on the road, en el camino. Todo se está abriendo al nivel de que yo voy abriendo el programa, se está ejecutando, abre y descarga, porque todo eso me imagino que es descargado, porque no puede estar ahí. Por otro lado está lo que es el navegador. El navegador, por así decirlo, predeterminado que viene en el sistema es Mozilla o Firefox. Firefox es uno de los mejores navegadores a nivel internacional. Hoy en día no tiene muchos usuarios, pero en su momento estuvo por encima de Chrome. Hoy en día hablar de Chrome es hablar de unos mejores, por así decirlo, con más usuarios, pero no unos mejores. Yo no recomendaría usar Chrome. El punto de eso es como que ver cómo va el sistema y también qué aplicaciones, los pros que yo en este caso no vi. El único pro que yo vi, pro no, contra, fue que mi pantalla es touch y no la detecto. Pero eso para mí no es ningún problema porque yo no uso eso. Pero aquí también vemos que podemos descargar. Yo estaba buscando Balena Etcher, es para instalar un sistema y no lo trae. Pero se me había olvidado que también el sistema traía uno aquí y yo no lo usé. Y así es como anda el sistema. Lo que me gustó fue como que cómo abren las aplicaciones. Para mí, aquí también se pueden modificar como, por ejemplo, así las rayas esas de este color se pueden modificar. Lo que me gustó de ese sistema es como que la forma que se puede personalizar. Es como que tiene dos mundos. Uno tiene un buen motor gráfico, un buen motor gráfico para lo que es la interfaz gráfica. Y por otro lado, tiene un buen músculo para lo que viene detrás del sistema, ejecutar aplicaciones, que no encontremos ningún tipo de error. El punto de ese video es ver y dar a demostrar como que qué tan bueno es ese sistema on the road, porque yo no quería grabar algo que simplemente estuviera predeterminado todo. Gracias por ver el video.